amigos, muy buenos días. Soy Carlos Larraqui y el día de hoy vamos a analizar lo que está sucediendo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Dicen que cuando uno pierde el dinero, pierde la popularidad o pierde el poder, hasta los amigos lo abandonan. ¿Eso será lo que le está pasando al señor Nicolás Maduro el día de hoy? Bueno, vamos a analizarlo. El régimen de Maduro o régimen chavista en Venezuela ya lleva 25 años. 13 años del ex militar Chávez y el resto 11 años del señor Maduro. Pero al día de hoy vamos a ver cómo, si llegas hasta el final, vamos a ver cómo tenemos algunas novedades que pueden decirnos que esto está cambiando, que la suerte de Maduro está cambiando y que tal vez habría una salida para toda esta situación. Todo el mundo está viendo que el régimen de Maduro es mucho peor o mucho más grave que el régimen de Chávez. El régimen de Chávez era un poco más competitivo todavía que el régimen de Maduro, al menos en cuanto a lo democrático, pero el régimen de Maduro se está inclinando más a lo que podemos denominar el régimen nicaragüense, el régimen de Ortega, con desapariciones forzadas, la quita de ciudadanía a algunos ciudadanos o opositores y a lo mejor también hasta la expulsión del país de algunos ciudadanos. Como hemos visto, el régimen de Maduro simuló, o el señor Maduro simuló una vez más, hacer un acuerdo, el acuerdo de Barbados, para liberar elecciones, para dar elecciones libres, para dar elecciones competitivas, pero parece que una vez más el régimen de Maduro o el señor Maduro se defecó en ese acuerdo y parece haber echado ya todo por la borda. Al parecer, y por todo el poderío petrolero que tiene el señor Maduro, todas esas sanciones que se le irían a aplicar a Maduro aparentemente quedaron todas en la nada. Hay algo de lo que no nos podemos olvidar ni dejar de lado, es que el régimen de Maduro se sustenta o la columna vertebral del régimen de Maduro son las Fuerzas Armadas, es el apoyo que le ha dejado Chávez a Maduro para su gobierno. Otro tema importante es que las Fuerzas Armadas están sospechadas o fueron sospechadas y fueron de alguna manera denunciadas por ser el cártel de las drogas de Venezuela. Este es un tema muy importante y que no podemos dejar de lado al momento de hacer un análisis completo en Venezuela. Otro tema importante es que las elecciones en Venezuela serían armadas de la misma manera que las que se arman en Rusia con el señor Vladimir Putin. Unas elecciones donde la oposición o es callada por el gobierno o los opositores son eliminados de alguna manera. La máxima líder de la oposición en Venezuela es Carolina Machado. Es la persona que ostenta el poder y que tiene la capacidad como para vencerlo a Maduro en estas próximas elecciones. Pero como ya sabemos, el régimen de Maduro la tiene inhabilitada, la tiene proscripta para que no pueda presentarse a elecciones. De esta manera, la señora Machado presentó a otros candidatos que también fueron rechazados por el régimen de Maduro. Los opositores al régimen de Maduro son perseguidos, en algunos casos han habido denuncias de torturas, han habido desapariciones, hay personas de las que no se sabe su paradero. El gobierno acusa a sus opositores de actos de terrorismo y ya ahora tenemos a 6 personas, o han habido 6 personas que se refugiaron en la embajada argentina en Venezuela. La embajada argentina fue asediada, le han cortado la luz, le cortaron el agua. El gobierno argentino quiso mandar fuerzas especiales a Gendarmería para defender a la embajada. El régimen del dictador Maduro se lo prohibió y vamos a ver cómo se da una suerte de escalada entre la Argentina y Venezuela. Esto es algo muy grave porque atenta contra la Convención de Viena, donde se acuerda que las embajadas de cada país son suelo de ese país y deben ser tratados y respetados como tal. La violación de este acuerdo puede traer consecuencias muy graves y conflictos mucho más graves entre los países, además de que justamente este acuerdo se hizo como para dar cobijo o dar asilo a aquellas personas que pueden llegar a ser perseguidas políticas. Asimismo, esto nos recuerda, nos retrotrae a otro episodio que también se dio muy similar a este con la Embajada de Francia. Otro tema importante es que hasta la fecha hay varios partidos que no han podido inscribirse, supuestamente no han podido inscribirse para estas elecciones. Son 4 aparentemente. Entre ellos también estaría incluido el Partido Comunista, que tampoco pudo inscribirse y que sería afín al gobierno. Por lo tanto, no se tiene bien en claro si esta inscripción realmente no se pudo dar o el gobierno está manipulando también esta situación para hacer ver que no tiene que ver con la señora Corina Machado o con el partido de la señora Corina Machado.
Hay que recordar que en Venezuela existe lo que se llama la CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, que supuestamente es donde se tendrían que registrar los partidos políticos y aparentemente es donde no se les está permitiendo registrarse a los opositores. Esto nos lleva a pensar que el organismo se encuentra bajo los influjos del dictador Maduro y que solo se registran en él aquellos a quien el dictador les da permiso y a nadie más. Corina Machado no fue la única a la cual se le prohibió registrarse en estas elecciones. Ha designado a otros candidatos y también fueron rechazados. La última persona propuesta por Corina Machado es la señora Corina Lloris, casualmente con su mismo nombre. Es una persona mayor que intentó registrarse para estas elecciones y también fue rechazada. Pero hubo algo que sorprendió a todo el mundo en los últimos días y es que apareció un hombre registrado a nombre del partido 20 Venezuela y que no ha sido confirmado por el partido. Entonces no sabemos si es parte de la estrategia de Maduro o parte de la estrategia de 20 Venezuela. Si es parte de la estrategia de Maduro, puede ser que ponga una persona ahí para hacer ver que el partido se puede registrar, y si es parte de la estrategia de 20 Venezuela, puede ser que el partido lo haya puesto para guardarse un lugar en la elección y después poder intercambiarlo con otra persona y de esa manera no quedar fuera de las elecciones. Pero todavía este tema no ha sido confirmado. El plazo para la inscripción en las elecciones ya venció, pero aparentemente fue estirado a unos días más, fue prolongado por unos días más. Todavía este tema no está confirmado tampoco. El mundo observa con atención las elecciones de Venezuela y ya pocos son los que tienen confianza en que las elecciones vayan a ser libres y competitivas. Todo el mundo cree que las elecciones van a ser realmente un trámite más de Maduro para perpetuarse en el poder. Pero las críticas y las observaciones no se han hecho esperar en todo el mundo y en especial en Latinoamérica. Ya varios países han salido a decirle a Maduro que tiene que dar elecciones libres y tiene que dar elecciones competitivas, que les permita al partido de oposición o a los partidos de oposición que les permita presentarse libremente, y las elecciones tienen que ser transparentes, que no tiene que haber fraude en las elecciones. Y ya hasta muchos de sus amigos se le han dado vuelta y de alguna manera lo están traicionando en ese acuerdo que tienen los presidentes de izquierda latinoamericanos. Lo han traicionado y le han dicho que estas elecciones tienen que ser libres, tienen que ser, que ya no puede seguir haciendo lo que está haciendo, tienen que ser elecciones competitivas y los partidos o el partido de oposición o los partidos de oposición tienen que actuar libremente sin ser perseguidos y demás. Por ejemplo, Lula da Silva de Brasil y el presidente Petro de Colombia, quienes son dos de sus grandes amigos y aliados, también han salido a expresarse en contra de estas elecciones. Ahora, es grave que la candidata no haya podido registrarse. Ella no fue prohibida por la justicia, pero parece que ella se dirigió al lugar e intentó usar el computador del local y no consiguió entrar. Es una cosa que causó mucho perjuicio a una candidata. Condenamos muy firmemente la exclusión de una candidata seria y creíble de este proceso. Llamamos a su reincorporación y espero muy vivamente que podamos tener una situación reconstruida en las próximas semanas o meses. No debemos desesperar hoy, si me permite decirlo, pero la situación es grave y se ha degradado. Y vemos como también Pepe Mujica de Uruguay, el expresidente uruguayo, ha sido bastante duro en cuanto a las críticas que tuvo con el presidente venezolano o con el dictador venezolano. Cuando tengo una plaza sitiada, cualquier discrepante es un traidor. Entonces, el sistema político de Venezuela es como estar siempre en guardia y no respeta las leyes elementales de la democracia. ¿Que necesita qué? Necesita respetar a los que piensan distinto, porque para estar de acuerdo sería un bollo, nos quedamos con la monarquía. Precisamos libertad para discrepar. El presidente Boric de Chile también ha salido a dar su opinión respecto de las elecciones y hacer su pedido al presidente venezolano para que estas elecciones sean libres y transparentes. Respecto a lo segundo que me preguntas, yo he sido muy crítico, y no solo crítico, sino que he denunciado en foros internacionales las violaciones a los derechos humanos de un régimen que sin lugar a dudas ha tenido una deriva autoritaria. Y nosotros, como es el régimen venezolano, y nosotros, como gobierno, hemos buscado colaborar para que haya un encauzamiento democrático y que las elecciones que deben realizarse este año cumplan con todas las garantías para todos los sectores políticos en Venezuela. Para todos los sectores políticos en Venezuela.
Esa fue la reflexión entonces que compartió el mandatario acerca de la polémica a nivel político que se ha generado con la muerte de Ronald Ojeda y estas hipótesis de que de alguna forma también han vinculado al gobierno de Nicolás Maduro con lo ocurrido, con esta trágica muerte, con este trágico asesinato. El único que lo está apoyando hasta el momento es el presidente de Nicaragua, el presidente Ortega, que ya sabemos qué clase de dictadura tiene en su país, y por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se vio obligado a dar una cierta o muy tenue apreciación respecto de las elecciones. Dijo que las elecciones tenían que ser libres, pero no condenó o no se mostró totalmente como debería haberse mostrado, no condenó al gobierno de Venezuela por lo que está haciendo con estas elecciones. Pero de todas maneras, ante las insistentes preguntas de los periodistas, tuvo que decir que las elecciones deberían ser libres y el pueblo de Venezuela debería vivir estas elecciones en libertad. Preguntarle su opinión sobre el adelanto del proceso electoral el próximo 28 de julio en Venezuela y sobre la posible reelección de Nicolás Maduro. ¿Qué opinión tiene usted? Quiero opinar por lo mismo, porque es darle más elementos a nuestros adversarios, los conservadores. ¿México no haría ningún pronunciamiento en este sentido? No, ojalá y haya democracia y se celebren en paz las elecciones y ya, y que dejen al pueblo venezolano en libertad para que elijan. El resto de los países del mundo fueron bastante claros en cuanto a su condena al régimen. En Argentina, el presidente Milei fue muy duro y muy claro con su condena al régimen de Maduro y a las elecciones que son poco transparentes. En esto no tenemos que olvidarnos lo más importante, y es que ya van 8 millones, se estima que van 8 millones de venezolanos que se han salido, que han tenido que salirse de Venezuela producto de las políticas del régimen y los acosos del régimen. Esto es algo gravísimo y que si no cambia la situación en Venezuela y las elecciones no son libres, esto va a seguir creciendo. Esta diáspora, por decirlo de alguna manera, del pueblo venezolano, escapando del régimen de Maduro, como pasó en Cuba con el régimen castrista, va a seguir sucediendo y van a haber cada vez más venezolanos que se quieran salir del país. En primer lugar, lo que pareciera ser es que los venezolanos van hacia el norte, hacia Estados Unidos, pero en realidad son muchos los países del sur a los que han tenido que salirse: Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay. Bueno, varios países de Sudamérica han recibido a estos venezolanos que vienen escapando del régimen de Maduro. Pero acá viene la parte importante. Hay rumores, y que están sonando bastante fuertes, dicen que cuando el río suena es porque agua trae. Hay rumores que Maduro estaría negociando su salida de Venezuela. Maduro estaría negociando entregar el poder, dar elecciones libres, y lo estaría negociando con la corona noruega. Este es el trascendido, esta es la información más importante que tenemos al día de hoy. Maduro estaría dispuesto a abandonar el poder. Pero aquí viene el punto clave, el punto más importante de esta negociación, y es lo que estaría frenando por el momento esta negociación, y es que Maduro lo que pide es un salvoconducto, porque él lo que no quiere es entregar el poder y después ser juzgado, ir preso, ir a la cárcel, y eso es exactamente lo que él no quiere. Entonces, lo que estaría negociando con la corona noruega, con el reinado de Noruega, es que le den un salvoconducto que le permita a él salir en libertad, salir ileso de todos los daños que ha hecho o todo lo que ha hecho durante su gobierno, lo cual no es poco. Entonces creo que eso es lo que va a detener un poco esa negociación. No sé quién le puede garantizar ese salvoconducto, más aún teniendo en cuenta que la Argentina ya ordenó a la justicia una investigación de los crímenes de lesa humanidad del señor Maduro para ser juzgado de manera internacional, entre lo cual también se pidió una ampliación por la desaparición forzada, y esto fue por una semana, porque afortunadamente reapareció esta persona, de la señora Rosario San Miguel, que había sido desaparecida de manera forzada. Entonces, creo que en este punto el señor Maduro sí se las va a ver un poco difíciles. No sé cómo serán las negociaciones, qué es lo que estará negociando, pero creo que esto es lo que a él lo puede frenar
para salirse del gobierno. La situación de Venezuela es una situación muy crítica. La crisis de Venezuela es muy profunda y de 25 años. Han destruido al país, han cometido muchos crímenes y la situación no es fácil. Maduro no puede sostener más hoy a su oposición. Tendría que matar a todos los venezolanos que quedan en Venezuela para parar todo esto. Ya la oposición se ha hecho muy fuerte, las acusaciones son muy fuertes y él solo está frenando el proceso electoral a la fuerza. Y quienes lo apoyaban, los presidentes, los gobiernos, los países que lo apoyaban, van desapareciendo y la situación se le está complicando cada vez más. Esperemos, y Dios quiera, la corona noruega encuentre una salida para este problema. Venezuela tiene que volver a ser un país libre como lo fue históricamente. Ya no se puede soportar más este tipo de dictaduras. Fíjense, ni siquiera el señor Petro, que viene del M-19, el señor Petro ya lo está apoyando. Ni siquiera Petro ya lo apoya y seguramente ya debe tener varios problemas con el ejército. Entonces, vamos a ver cómo sigue esta historia, vamos a seguir analizando, vamos a seguir observando, vamos a seguir investigando este tema que realmente es de gran interés para toda Latinoamérica, no solamente para los venezolanos, sino para toda Latinoamérica, y vamos a ver si las elecciones van a ser como quiere el señor Maduro o como le está pidiendo todo el mundo. Muchísimas gracias, amigos. Si les gustó este video, den like, activen la campanita, suscríbanse y apóyenme para seguir llegando con nuestros videos, con esta cruzada a más personas. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.